Muy buenos días, mi nombre es Amanda Contreras y el día de hoy voy a estar hablando un poquito sobre el montaje audiovisual y su impacto social, así que vamos a comenzar. Por supuesto que tenemos que comenzar con el género argumental o ficcional, ya que ambas significan básicamente lo mismo. Hablar de ellos es hablar de uno de los géneros más importantes dentro del séptimo arte. Es la recreación de situaciones, de acontecimientos, de historias ficticias y reales que están muy alejados de lo que nosotros pues vivimos día a día. A pesar de que su popularidad siempre ha ido creciendo dentro del séptimo arte, pues su origen se remonta a inicios del siglo XX a través de historias y cuentos cortos. A partir de allí surge, digamos, lo que sería la ficción y posteriormente se va incluyendo, en este caso, con el séptimo arte. La creación de universos muchas veces inimaginables toma aspectos de otras ciencias, como es el caso de la física, como es el caso de la biología y, por supuesto, aparte de todo esto, de la tecnología. Los lleva a su campo para poder utilizarlos como herramienta, tomarles y sacarles todo el provecho y poder crear historias ficticias que, por supuesto, enamoran siempre al espectador. Aunque muchos no lo sepan, el género de ficción tiene muchísimos subgéneros, así que vamos a tratar de resumirlos para que este trabajo no se haga tan extenso. Inicialmente comenzamos con ciencia ficción social. Como su nombre lo indica, trata temáticas sociales, temáticas que nos incumben a todos como sociedad y además de eso, las circunstancias, las posibilidades de lo que podría ocurrir si uno de esos acontecimientos ocurre. Además de esto, también contextualiza todo el acontecimiento, las posibilidades de lo que podría ocurrir, siempre mandando un mensaje de reflexión al espectador de estas situaciones. Ahora bien, esta ciencia ficción social también tiene su propia clasificación. Inicialmente comenzamos con la utopía, que trata o narra, digamos, situaciones dentro de las sociedades que podrían ser perfectas, ideales para cualquier persona, pero que lamentablemente están muy alejadas de la realidad. Posteriormente viene la distopía, que es más o menos lo contrario, digamos, por no decirlo en su totalidad. Este trata o narra, dentro de la cinta, pues situaciones que se apegan un poco más a nuestras realidades, a problemáticas un poco más apegadas a la realidad que vivimos hoy en día. Generalmente también toca temas políticos, las situaciones tal vez oscuras que se desarrollan y problemáticas, corrupción y todo lo que incluye tal vez el mundo político a veces, así como otras problemáticas a nivel social, pero que como mencioné anteriormente se apegan un poco más a la realidad. Y finalmente, dentro de esta clasificación también se trata la ucromía, que tratan, digamos, o narran situaciones que podrían darle un giro de 360 grados a la sociedad y por supuesto las repercusiones y consecuencias que esto podría acarrear en un futuro. Otro de los subgéneros se conoce como ciencia ficción post-apocalíptica y lo sé, es un nombre bastante llamativo, pero es que este tipo de audiovisuales también lo es. Deja al aire o desarrolla también dentro de la historia qué ocurriría si se acaba la humanidad, cómo sucedería, qué pasaría, cuáles serían las consecuencias, quiénes serían los protagonistas, cómo se desarrollaría este gran acontecimiento, pues en esto se basa básicamente este subgénero. Otro de los subgéneros es la ciencia ficción militar. Si hablamos de militar, pues también hablamos de batallas, hablamos de guerras, hablamos de armamento. Y esto es básicamente, estos son los protagonistas, digamos, de este tipo de historias. Recordemos que no se despega del área, digamos, de ficción, entonces podríamos encontrar cualquier tipo de personajes con cualquier, digamos, cualquier forma física y, por ejemplo, a las personas que les gusta este tipo de ficción, este tipo de género, pues es muy llamativo para ellos. Posteriormente, otro de los subgéneros es la colonización espacial. Es una de las temáticas más interesantes porque se podría tratar, o en algunos de ellos se desarrolla, ¿qué sucede si se encuentran seres vivos en otros planetas o si la humanidad llega a expandirse hasta otros planetas? Es una temática bastante interesante, bastante llamativa y diferente y dentro del género de ficción pues tiene una parte muy importante. Posteriormente podríamos hablar de la ópera espacial. Básicamente se trata en enfrentamientos galácticos y un ejemplo en el que podríamos inspirarnos es en la película que todos conocemos como Star Wars. Además de enfrentamientos, de guerra, también pues hay romance, hay amistad. Entonces digamos que todos estos aspectos se unen dentro de este tipo de audiovisuales que como todos sabemos tienen mucho éxito si visualizamos películas como la de Star Wars. Es imposible dejar de lado otro de los subgéneros conocido como retrofuturismo.
Digamos que aquí se toma una época específica, se toma una temática específica y se realiza un trabajo audiovisual bastante completo. Ahora bien, si queremos ser mucho más específicos, pues tendríamos que desglosarlos. Iniciamos esta clasificación con el steampunk. Estas son, digamos, historias basadas en las épocas victorianas a inicios del siglo XIX, donde poseen una estética, una ambientación bastante, digamos, producida, pero si se realiza de la manera correcta, pues con muy buenos resultados. Aquí se tratan temáticas específicas y, por supuesto, siempre van a tener su toque fantasioso. Posteriormente tenemos que hablar del diesel punk. Está muy asociado con lo que es el cine negro, su temática es muchísimo más oscura y trata, digamos, acontecimientos que fueron vividos durante la Primera y la Segunda Guerra Mundial, además de sus consecuencias dentro de la humanidad. Seguidamente podríamos hablar del cyberpunk. Esta es una temática bastante interesante porque también refleja realidades que se viven hoy en día. Trata dos temáticas. Por un lado, la rápida evolución a nivel tecnológico dentro del mundo. Y aparte de eso, también la decadencia y la falta de calidad de vida dentro de las sociedades. Luego podríamos hablar del biopunk, que se encuentra bastante relacionada con el cyberpunk. Trata temática también a nivel de las sociedades futuristas al lado de una, digamos, de un factor tecnológico que está dando pasos galopantes y pasos muy veloces en busca de nuevas actualizaciones, de nuevas reinvenciones, mientras que digamos que la sociedad todavía lucha por buscar ese aspecto futurista. Y por último, dentro de esta clasificación, por supuesto que no podemos dejar de lado los viajes en el tiempo. Digamos que en estas historias pues se puede evidenciar la experiencia del personaje que viaja al pasado o viaja al futuro, puede encontrar, digamos, respuestas a muchas preguntas que tiene en el presente y sin duda es uno de los géneros o uno de los subgéneros más importantes dentro del séptimo arte y de uno de los más divertidos. Ahora bien, vamos a hablar un poco sobre el cortometraje, el mediometraje y el largometraje. Sabemos que los tres, digamos, son producciones audiovisuales, pero cada una tiene sus propias, digamos, diferencias. Inicialmente comenzamos con el cortometraje. Como mencioné, es una producción audiovisual que trata temáticas interesantes, historias llamativas en un tiempo menor con respecto a los otros. Dentro del cortometraje se maneja un tiempo desde 5 minutos hasta media hora. Generalmente se realiza con poco presupuesto, es una muy buena idea para los espectadores que están iniciando dentro del mundo del cine, pues comenzar con este tipo de producciones audiovisuales. Y se tratan historias, como mencioné, llamativas, pero a su vez también completas y concretas durante el tiempo que mencioné. Ahora bien, si hablamos de mediometraje, estamos hablando, digamos, del medio. Un punto medio entre el cortometraje y el largometraje. También se desarrollan historias de cualquier tipo, historias llamativas que le gusten al espectador, pero esta tiene un tiempo desde media hora hasta 60 minutos, no puede pasar de allí. Sin embargo, este tipo de película, digamos que no es tan disfrutado por el espectador, o muy pocos espectadores lo disfrutan porque para muchos especialistas dentro de esta área cinematográfica pues ya se encuentra obsoleto por su cantidad de tiempo para la narración de las películas. Si hablamos de la favorita del público, por supuesto que es el largometraje. Esto es una producción audiovisual que tiene una duración estimada desde 60 minutos en adelante. Durante ese tiempo, pues se relata, se expone una historia, una temática interesante y completa. Ahora bien, si hablamos de su origen, el mismo se remonta al año 1903 en una producción, una película llamada Lubin's Passion Play, y la misma tenía una duración de 60 minutos exactos y estaba dividida en 31 partes. El cortometraje, por supuesto, está estructurado en inicio, su trama, su desarrollo y su fin. Y su, digamos que origen se remonta al año 1902 con una producción llamada Viaje a la Luna, que fue elaborada por Georges Méliès. Si seguimos hablando dentro del ámbito del montaje audiovisual, tenemos que hablar sobre el campo y fuera de campo. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de campo? Campo es todo, absolutamente todo lo que observamos al frente de nuestras pantallas, todas las acciones que ocurren dentro de la pantalla grande, que podemos observar y que podemos escuchar. Ahora bien, si hablamos de fuera de campo, estamos hablando de todo lo contrario. Son todas esas situaciones, todo lo que ocurre fuera de las pantallas y que por supuesto no podemos ni ver ni observar. En este tipo, digamos en el fuera de campo, pues
el espectador suele imaginar, reflexionar qué pudo haber ocurrido, llegar a una conclusión gracias a sí mismo de acuerdo a lo que ha visto, de acuerdo a los hechos que se suscitaron durante todo el desarrollo de la película. Si hablamos de los tipos de guiones, tenemos que iniciar obligatoriamente con el guión técnico. ¿Qué es un guión técnico? Digamos, es esa guía que nos da todas las indicaciones para poder elaborar las escenas de la manera correcta. Me explica cómo debo hacerlo, de qué manera a nivel técnico, por supuesto. Como se mencionó anteriormente en la diapositiva, esté estructurado de acuerdo, digamos, a una serie, a unas especificaciones que deben tomarse en cuenta para que el mismo pueda desarrollarse de la manera correcta. Inicia desde la escena, el número de toma, la locación, el tipo de plano, la duración, también el audio, específicamente el movimiento de la cámara y todos estos aspectos que ya fueron mencionados. Aquí voy a adjuntar una fotografía, un ejemplo de un guión técnico para que se pueda entender lo que estoy diciendo. Mientras que por su parte, el guión literario, a diferencia del guión técnico que nos explica cómo debemos realizar cada toma, cada escena, pues el guión literario nos explica lo que sucede dentro del desarrollo de la historia, lo que se dice, lo que se ve, etc. Como se mencionó en la diapositiva, el mismo está conformado, digamos, por el encabezado de la secuencia, también por la acción, se describe la acción, se describe el diálogo, las transiciones, etc. Es decir, lo que ocurre, el desarrollo de lo que ocurre en cada escena. Y finalmente no podemos dejar a un lado el storyboard. ¿Qué es un storyboard? Digamos que es la secuencia, es una secuencia de imágenes que con solo observarlas pues nos relata, nos cuenta la historia y lo que está sucediendo. En la diapositiva pues el mismo está estructurado por el número de toma, de plano, digamos que también la transición entre los cuadros, la música o el diálogo, etc. Casi siempre se le coloca o sobre cada recuadro o debajo de cada recuadro. Aquí también me gustaría dejar otro ejemplo de una storyboard. Y así le damos punto y final a esta explicación sobre el montaje audiovisual y su repercusión a nivel social. Espero que lo hayan disfrutado. Yo soy Amanda Contreras y muchas gracias por su atención.